Pero vamos a regresar a los días de Noé. Dice, como fue en los días de Noé, y aquí en los días de Noé sí habla de casarse y darse en casamiento. Dice, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así es que le voy a pedir por favor que ahora me acompañe a Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y esto es muy interesante porque estamos viviendo en el último tiempo de los tiempos del fin. Así es que seguramente se manifestarán cosas semejantes a estas como el Señor mismo lo dijo en su palabra. Y por eso el creyente debe estar firme con su palabra en la fe y entender la palabra del Señor. Porque si usted examina la historia de la humanidad, en muchas regiones de la tierra había, digamos que, poblaciones antiguas, como en México, Centroamérica y Sudamérica. Habían poblaciones antiguas, los mayas, los incas y otras poblaciones, que hoy en día se les atribuyen datos científicos, arqueológicos, de inteligencia sobrenatural que tenían ellos. Y seguramente en Europa hay personas similares, en Asia, en África, es decir, poblaciones antiguas donde dejaron testimonio de sus habitaciones. Así es que dice el Señor Jesucristo que como en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y vamos a leer Génesis 6, donde dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hombres, hijas, que viendo los hijos de Dios, y muchos refieren que cuando la Biblia habla aquí en los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Vieron los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, traeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Desde el hombre hasta la bestia. Fíjese cómo dice aquí. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A quienes afirman que el Señor dio una promesa a la mujer, a Eva, en donde la simiente de Eva iba a destruir a Satanás. Esto es el Señor Jesús. Y hay quienes afirman que respecto a esta promesa, el diablo tuvo toda la intención de contaminar la especie para que nunca se manifestara la simiente pura de la mujer. Y muchos afirman aquí que en esta escritura la palabra se refiere a que por causa de que los ángeles se materializaron y tomaron mujeres, es decir, tuvieron relaciones como si se hubieran apareado con ellas, como si se hubieran casado con ellas, de ahí nacieron gigantes. Y entonces Dios vio contaminada la humanidad. Ahora, la Biblia también nos enseña que Dios ha de juzgar, dice, a los ángeles y no los perdonará. Dice, por ejemplo, la Biblia, solo apúntelo.
dice la escritura en Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fortificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es definitivamente extremo. Esto lo puede encontrar usted en Judas capítulo 1. Así es que la Biblia nos enseña que en los días de Noé no solo la perversidad y la maldad era tal, pero la genética humana se había contaminado. Hay quienes afirman y confirman, escatólogos y estudiosos de la Biblia, que se había contaminado la especie humana porque el enemigo de nuestras almas, el diablo Satanás, quería impedir que la simiente se manifestara cuando había de manifestarse. Es decir, que genuinamente la especie humana se desarrollara hasta que Jesucristo apareciera en escena. Pero si dice la escritura que Noé halló gracia, quiere decir que Noé y su familia no habían sido contaminados. Y Judas afirma que los ángeles no guardaron su posición, sino que hicieron lo malo y Dios los metió en prisiones de oscuridad, en abismos, hasta el día del juicio para ser juzgados. No solo Judas habla de esto, no solo el apóstol Pedro habla de esto, pero también el Señor Jesús habla de esto, habla respecto a la vida de Enoc. Enoc fue, digamos que, en la ascendencia de Noé, Enoc fue parte, aparentemente fue el tatara abuelo de Noé. Antes de Noé, tenía 3 o 4 generaciones arriba de Noé, aparentemente sucedió esto de que los ángeles tomaron mujeres y nacieron gigantes. Pero Enoc, recuerde que nació Enoc, creyó en Dios, caminó con Dios y Dios lo llevó sin probar muerte. No sé si usted recuerda esta historia. Y Enoc vivió muchos años, pero caminó con Dios. De hecho, Hebreos capítulo 11 habla de Enoc. Hebreos habla de que Enoc caminó en la fe y es revelado en Hebreos también. ¿Y por qué le hablo acerca de Enoc? Porque aparentemente Enoc vivió en medio de esta época en donde se empezó a desarrollar la manifestación de gigantes en la tierra. Ángeles caídos, ángeles que se materializaron, que se aparearon, por decirlo así, con mujeres, tuvieron hijos y de ahí nacieron gigantes. Pero no solo eso, sino que por ahí se describe que Enoc escribió o relató historias, y aunque existe un libro o 2 libros o 3 libros de Enoc, estos libros no son bíblicos, es decir, no forman parte del canon bíblico, pero hay quienes consideran que sirven como historia o como referencia. Y en estos libros de Enoc no solo hace referencia a lo mismo, a que ángeles se materializaron, pero no solo ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres, pero también perturbaron su naturaleza y tuvieron, digamos que así, apareamientos con animales. Así es que hay quienes afirman, pero esto no nos consta, aunque la palabra de Dios dice que el Señor iba a destruir, y lo leímos aquí en Génesis, a los hombres y a las bestias. Y también la Escritura nos confirma en el Nuevo Testamento que Dios hizo juicio sobre los hombres y sobre las bestias. Hay quienes afirman que en este apareamiento de los ángeles con reptiles, con aves, con animales, de ahí nacieron monstruos o monstruos, como usted le quiera llamar. En inglés, monsters.
Así es que no solo había gigantes, no solo había ángeles que se materializaron, pero había monstruos. Y la característica de ellos no era sino maldad y perversión, más allá de que se había contaminado la genética. Más allá de ello, dice la escritura que había maldad, impiedad. Y Dios decidió raer, es decir, desaparecer todo lo que existía y que tenía vida, que tenía relación con los hombres o relación con los ángeles que se materializaron, y los destruyó a través del diluvio. Pero mantuvo a Noé y mantuvo a su familia para entonces causar lo mismo que hizo con Adán y su mujer al principio, que dieran fruto y se multiplicaran. Y de Noé y de sus hijos se pobló nuevamente toda la tierra. Así es que seguramente entre los días de esta aparición de estos gigantes hasta los días de Noé pasaron cientos de años en donde muchas civilizaciones y muchas poblaciones pudieron manifestarse. Hay quienes también afirman acerca de avistamientos y de tecnología de otros tiempos, como si hubiéramos tenido visitaciones de aliens o de marcianos, como les dicen también en español, o extraterrestres, visitaciones y compartimiento de tecnología a la humanidad fuera de este mundo. Y hay quienes dicen que estos avistamientos no son otras sino señales del maligno, pero es más entendible que todos estos avistamientos y todas estas manifestaciones que posiblemente se hayan dado no tienen que ver con extraterrestres, como si personas de Júpiter, personas de Marte, personas de otros planetas, que la Biblia no declara que existen, se manifestaran, sino antes bien, lo más seguro es que hayan sido ángeles caídos, que se hayan materializado y que hayan compartido con civilizaciones este tipo de conocimientos, y que hayan tenido hijos y hijas con las hijas de los hombres para pervertir a la humanidad. Y aunque muchas de estas cosas podrían ser especulaciones, la Biblia sí es clara, en donde dice la escritura que los ángeles se materializaron, tuvieron relación con las mujeres, nacieron de ahí ángeles y personas extraordinarias, pero si algo era el común denominador, era la maldad, la iniquidad y la perversión de los hombres. Lo importante de esto es que no solo hablando de este tipo de personajes o este tipo de apariciones o este tipo de manifestaciones en la época de Noé o en la época de Lot, el Señor Jesucristo declara y dice: así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, así será en los días del Hijo del Hombre, así será en que el día del hombre regrese. Así es que no solo se manifestará la maldad de los hombres, hoy en día muchos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por eso a lo bueno, que es la palabra, que es la verdad de la Biblia, que es Jesucristo, que es la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, le dicen malo y lo rechazan y lo sacan de la escuela, lo sacan de los gobiernos, lo sacan de las familias. Y a lo malo, que es la perversión, que es el adulterar, que es el manifestar la falta de respeto al cuerpo humano y a la identidad de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, se ha manifestado y lo han abrazado y lo quieren abrazar en todos los gobiernos, porque dice la escritura que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Por último, vamos a terminar con una escritura que viene en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice así la escritura: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Como los dolores de la mujer encinta, que empiezan los dolores hasta que da a luz al hijo. Mas vosotros, hermanos, y aquí habla de usted y de mí, si somos creyentes nacidos de nuevo,
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para el resto de la humanidad, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero a nosotros no nos sorprenderá, porque no estamos en tinieblas, porque la luz está en nosotros, la luz de la palabra, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos revelará las cosas que habrán de venir. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos. Es por eso que le digo que no debemos estar dormidos o sedentarios, sino debemos estar despiertos, diligentes a la palabra. No estar atentos a las noticias, no, estar atentos a la palabra, estar atentos a Cristo, estar atentos a despojarnos de todo lo que nos estorba, de todo el pecado que nos estorba, porque Cristo Jesús nos redimió. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos diligentes, que estemos despiertos, que levantemos bandera, que prediquemos el Evangelio, que causemos que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que permanezcamos hasta que Jesús venga, o aquellos que fallezcan, dice, vivamos juntamente con Cristo para siempre. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima por amor a causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal a otro por mal, antes seguid lo bueno de unos para con otros, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo al Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Así es que aunque muchas cosas no han sido reveladas y aunque muchas cosas no se entienden del todo bien, pero cosas están sucediendo. Cosas están sucediendo, y para no ser tomados en ignorancia, que estemos dormidos o que estemos desprevenidos, tenemos que perseverar y permanecer. Están sucediendo señales, no debemos alarmarnos, seguirán sucediendo señales. Aún no estamos esperando, y aunque muchos predican que el Señor Jesucristo puede venir hoy, mañana o pasado, no estamos esperando, sino que el Señor Jesucristo venga. Y si estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, es porque tenemos puestos los ojos en Él. Escuché una predicación acerca de que cuando el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, yo vengo pronto, no es que se refiera, según este predicador, a que el Señor Jesucristo no tardará en su venida, pero Pablo dice, el Señor Jesucristo no tardará en su venida, como muchos lo tienen por tardanza. Pero este predicador habla acerca de que esta expresión de que yo vengo pronto significa yo vengo de repente. Y sabemos que el Señor Jesucristo, con trompeta de Dios, vendrá de repente por su iglesia. De repente por su iglesia. De repente vendrá por su iglesia. Pero en su segunda venida será manifiesta su venida. De tal manera que dice la Escritura, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Será manifiesta su venida. Todo ojo le verá. Así es que perseveremos en la palabra, perseveremos en el amor, en la fe. No apaguemos el espíritu, como dice la Escritura, pero tampoco menospreciemos las profecías. Hoy más que nunca debemos estar firmes y seguros en los fundamentos para entonces permitir que el Espíritu Santo nos revele las cosas que habrán de venir, que ya están descritas en la preciosa, maravillosa y gloriosa palabra de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias Señor porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias Señor porque Cristo Jesús viene pronto. Gracias Señor porque nos ha salvado y nos redimido.
y hemos recibido la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.